Bueno, y como todas las semanas estamos acá en estas entrevistas al desnudo, lo que usted quiere saber de ellos, hoy con un invitado muy interesante y que a medida que pase el programa les vamos a contar un problema técnico que tuvimos y esta es segunda vez que hacemos esta entrevista. Pero quiero presentárselos. Fue el expresidente del CORE. Hoy todavía es CORE. También podemos decir de él que es profesor de oficio y tiene muchas cosas que contar acá en la Casa de la Brujita, sobre todo de política y quizás de esta antigua política que hace mucha falta enseñarle a algunos nuevos políticos. Vamos a hablar hoy con Fernando Verdugo en la Casa de la Brujita. Bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Segunda invitación efectivamente, pero no, encantado. Muchas gracias por acordarse de mí y encantado de venir a conversar un ratito. Sí, un ratito. Bueno, les cuento cómo fue esto. Un día estábamos acá y empezamos a grabar súper bien y cuando nos tocó la edición de esta entrevista nos dimos cuenta de que no la encontrábamos por ninguna parte. Y eso pasa mucho con la tecnología de hoy, que de repente nos juegan malas pasadas y había quedado tan buena la entrevista que no podíamos dejar de hacerla nuevamente para dar a conocer un montón de cosas que quizás la gente no sabe de usted, porque puede que lo hayan visto en alguna otra entrevista, en algún programa político, pero muy poca gente conoce a Fernando Verdugo. Así que este tipo de entrevistas sirven para eso, que es muy importante para que la gente se dé cuenta que la autoridad no está tan lejos de ella y es una persona común y corriente como cualquier otro mortal. De hecho, yo sostengo que siempre es así. Si el problema es que algunos como que le dan una atmósfera en especial en el gobierno de la región tú vas a encontrar Vamos a mucha aprovechar gente, de servir el tecito. sí, por supuesto, por favor. Tú vas a encontrar en el gobierno de la región mucha gente que es bastante cercana, es fácil llegar, conversar con ellos y lo más importante, que es lo que le puede interesar más a la gente, influir en las decisiones de gobierno. Es mucho más fácil de lo que uno piensa, fíjate tú. El problema es que a veces uno no tiene conciencia de que eso es fácil y como en el chiste de la guitarra, que es un viejo chiste, no lo voy a contar aquí porque soy malo con los chistes, uno dice, no, ¿qué me van a pescar? ¿Ah? Que yo no voy a poder hablar y llegar a convencer. Y no, muchas veces, muchas de las muy buenas ideas que de pronto han surgido, y te digo región por región, que uno conoce, surge de gente común, corriente, que se atreve a hacer un planteamiento, a contar algo, a contar un sueño. Y de allí se empieza a construir una política, una inversión, y eso es tremendamente importante. Así que en general la autoridad hay que saber llevarlos, digo yo, a estos animalitos, pero se puede llegar a ellos. Fíjate tú. Bueno, Fernando, hay muchas personas que están en sus casas ahí tras las cámaras y confunden por la falta de educación cívica quizá lo que es un consejero regional, lo que hace, que es muy importante quizás contarle porque hay muchas personas que confunden al consejero regional con los concejales de sus comunas. Claro. Y no sabe cuál es la diferencia. ¿Qué realmente hace un consejero regional? Y lo importante que es para nuestra región. La estructura de gobierno de Chile ya es un estado centralizado, nacional, qué sé yo, y uno ubica que el gobierno es el presidente, sus ministros, hay un poder legislativo que tiene que ordenar todo aquello que tiene que ver con la construcción de las leyes que nos rigen, la revisión de las mismas, en fin. Hay un poder judicial que es independiente, que tiene que hacer valer la ley para todos los chilenos igual, incluso para los extranjeros que estén en nuestro territorio. Está el poder militar que está radicado en las Fuerzas Armadas y de Orden. Y luego hacia abajo, Chile se estructuró hacia los 70 en regiones, cambiamos las provincias que existían, ¿cierto?, por regiones, y se dotó a cada región de un gobierno regional
Y luego las regiones también están constituidas por municipios y cada municipio es un gobierno municipal o comunal. El gobierno comunal está constituido por el alcalde y un consejo, o alcaldesa y un consejo. El gobierno de la región está constituido por el intendente y un consejo. Y desde el último periodo, el consejo cambia. Antes era escogido indirectamente por la ciudadanía a través de los concejales. Y cambia esta figura y se eligen democráticamente los cores, ¿ya? ¿Cuál es la pega? Ni más ni menos que ser gobierno de la región, administrar el Fondo de Desarrollo Regional y a través de ese fondo poder hacer inversión estratégica, importante, sentida por la comunidad y que desde la moneda, para ponerlo de esta forma, ¿cierto?, no se ve como importante o de pronto choca con los planes nacionales. Entonces de ahí la importancia de los gobiernos regionales. Por ejemplo, en este gobierno ha sido importante para nosotros el tema del agua potable rural. Para un área metropolitana, la moneda está enclavada en Santiago, para un área metropolitana tan extensa, hablar de agua potable rural no tiene mucho sentido, a pesar de que se hacen trampas en el solitario, porque si tú te corres un poquito a Melipilla y acá a la zona sur de Santiago, zona sur costera, donde está Alhué, por ejemplo, el agua potable rural es importante. Para nosotros en esta región es importante. Entonces, si no hay una inversión que alcance desde el nivel central, desde obras públicas, alcance a todos los comités de agua potable rural, el gobierno regional puede poner recursos. Si hay una política nacional de deporte y están, no sé, los principales deportes del país, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una cultura asociada a la rayuela, que es campesina, que es un juego de destreza campesino, en fin, lo relevamos y lo ponemos en la política regional y se convierte en un deporte financiable. Entonces no muere una tradición. Ese tipo de cosas, entre otras mucho más importantes e interesantes quizás, hace un gobierno regional. Cuidar la identidad de la región, provocar inversión al nivel que le importa a la gente en infraestructura, en alcantarillado, en electrificación, construcción de CEFAM. O sea, todo es muy importante. Es súper importante. Y la gente quizás no sabe lo importante que es. Y yo recuerdo hace un tiempo atrás, cuando nos tocaron las elecciones de los Coreas, sí, las últimas elecciones, mucha gente no lo sabía y es súper bueno que usted lo explique así, porque lo explica, como decíamos al principio, como un profesor. ¿Cómo nace esta sed del servicio público y desde cuándo empieza en su corazón y quién se le inculca? Eso tiene que ver con formación familiar. Ya, yo creo que te contaba la otra vez y me gusta compartirlo. Yo fui criado, eran los 74 sería, y la cosa estaba muy mala, aprovechando que estamos en septiembre, ¿cierto? Te cuento. Estaba muy mal la cosa y mi abuela decide pedirle a mi padre, a mi madre, llevarme. Y me lleva muy lejos de Peumo a Talcahuano. Y yo me crío con ella. Y ella era una mujer muy culta, había sido jefa del Seguro Social en Peumo, había sido en Las Cabras también, una funcionaria pública impresionante. O sea, mi idea de funcionario público surge de la visión que tengo de ella. Era estas personas probas, responsables hasta decir basta, que daban todo por el servicio, y que hay muchísimo hoy día, muchísimo funcionario público así. Y ella tenía un sentido de lo social y lo político muy claro, familia
de raíz socialista, ¿ah? Del socialismo antiguo, no el Claro. italiano, no el renovado, no, eran personas muy comprometidas con su comunidad, mi abuelo, en fin. Entonces yo me crié con él y con un tío que era profesor de historia, que era severo, muy adusto, pero que definitivamente me marcó toda la vida, ¿ya? Mi amor por la historia. Entonces por ahí viene esta formación de profesor y político, ¿ya? Sí, y como dice usted, esta formación de profesor, desde un principio quiso ser profesor De chico. Y de historia. Claro, porque esto a nivel psicológico era competirle en definitiva al tío, al formador. ¿Ah? Es muy freudiano eso. Y tenían sus debates y Sí, participaban. Bueno, no, yo no debate. ¿Ah? Yo soy de una familia donde el niño debía callar, escuchaba, pero dinámicas de esos años, por ejemplo, era escuchar un programa de radio que se escuchaba por el... ¿Cómo se llamaba el programa? El Escucha Chile. Se hacía en el extranjero y hablaba sobre lo que estaba ocurriendo. O en esos tiempos la Biobío allá era muy fuerte en la zona, la cooperativa, que no se llamaba cooperativa, luego cambia a cooperativa. Entonces era esto de escuchar las noticias, confrontarlas. Yo siempre me acuerdo de esto, era escuchar las noticias muy de noche. Este programa lo escuchábamos en la casa y confrontar lo que mostraba después 60 minutos. Ah, ya. Entonces, esa fue la dinámica, mucho de razonar, Lo que no se decía. tener opinión. Sí. Eso era muy importante. Entonces, fui criado como un viejo chico. Y me imagino que al momento de ya ejercer como profesor le pasó ese choque gigante que hay entre... Y yo me siento representada también por esa generación donde existía la opinión. Esa opinión que uno escuchaba a los mayores y analizaba todo y veía las noticias y se informaba de las cosas. Hoy, lamentablemente, a pesar de que tenemos información acá en este aparatito de todo el mundo, es muy poca la información que los jóvenes de hoy tienen y la opinión real. ¿Qué le queda a usted como profesor de ese cambio tan abismante de los jóvenes de antes y los jóvenes de hoy? Yo diría que suavizaría el tema. El reclamo del adulto contra el joven o por el joven es persistente. Yo siempre recuerdo un texto de un célebre filósofo griego, Sócrates, y habla peste de los cabros de su época. Decía, jóvenes que creo que a no todos tienen les pasa a medida que van avanzando. no tienen conciencia de nada y contravierten a sus mayores, en fin, los contradicen. Siempre el joven por esencia es así. Pasamos un momento, sí, en que hubo un modelo de joven que durante la dictadura es un joven que se compromete políticamente de derecha y de izquierda y de centro, ¿ya? Da igual, mis mejores amigos del internado hacíamos debate, discutíamos. Yo siempre le cuento a mi hijo que si alguien decía... ¿De qué internado estamos hablando? Del glorioso Internado Nacional Barros Arana, en lo que era. Sí, lo que era. Ya hoy día lo han convertido en algo muy distinto. Se hacía debate, se discutía, tú querías saber, tú querías tener una posición informada. Eso era muy propio. Y luego en los 90 pasamos a una situación en que los jóvenes efectivamente fueron, responsabilidad también de los partidos políticos, fueron apartados, se dejó de hacer formación, los chiquillos buscaron otras expresiones, pero tú ves que igual va resurgiendo de vez en vez. El movimiento pingüino fue una demostración de razonar Chile. Sí, pero es que fue también un poquito violento, ya, está bien. Ya, pero entonces hagámonos cargo los adultos de cómo no hemos intervenido en ayudar a que se produzcan procesos de ciudadanía, ¿te fijas?
como te digo, cada cierto tiempo se van perdiendo y por eso llama tanto la atención cuando aparecen jóvenes por ahí que tienen opinión, se informan, discurren, son capaces de ponerte un tema, ¿ya? de debate y defenderlo, defender posiciones. Luego los años le van a ir enseñando cómo mejorar aquello o también entender que el otro no es necesariamente un enemigo, no es necesariamente un tonto, sino que su posición tiene algo y tiene que ver con su construcción, su mirada del mundo, cómo fue criado, y eso es lo que uno va aprendiendo en política. Sí. Y es lo que debe transmitir a los jóvenes. El respeto. Y hablando de política y del respeto, ¿cómo empieza su vida en la política y cómo siente que se ve la política a futuro con estos nuevos jóvenes en la política? Yo comencé desde chico, o sea, estos días, por ejemplo, se recordaba la primera protesta nacional masiva del 83. Yo era chico y salimos en la población a cacerolear y fue impresionante. ¿De qué edad estamos hablando? Yo tendría unos 13 años, 12 años. Y escuchar y empezar a ver que la vecina y el vecino y el otro y el de Maya estaban caceroleando, cuando todo el mundo sabía lo que significaba cacerolear en ese momento, fue potente. Después ya en Santiago, cuando me fui interno, te contaba de estos debates. En fin. Fui dirigente, después perdí una pasada por la U por ser muy metido en temas políticos, finalmente de profesor, también trabajando en temas de colectivo. Recuerdo mucho las largas conversaciones con un grupo de colegas sobre educación, citando a clásicos como Paulo Freire, el constructivismo, Vygotsky. Era rearmarse pedagógicamente. Todo eso fue visto por un viejo radical, ¿ya? Y lo digo con cariño y respeto, y estos radicales me toman y me dicen: mire, vaya de candidato en Peumo, un pueblito chiquitito, vaya de candidato a concejal por el Partido Radical. Pero ustedes saben mi historia, mi familia, ¿no? Queremos que usted sea concejal porque lo vemos entusiasmado, en fin, es un hombre joven, entre y ahí nos cuenta. Y de ahí que me quedé en el Partido Radical y hoy día ya he sido reelecto como presidente regional, miembro de instancias nacionales, súper contento. Sí, y cuando uno retrocede y siente estos radicales antiguos, que quizás podríamos nombrar algunos, y ve estos nuevos jóvenes, ¿qué sensación le queda? Que estos jóvenes políticos deberían mirar más. Pero no solo quisiera rescatar... quizás nombrar algunos que haría mucha falta. No solo rescatar a insignes radicales como Raúl Rettig, don Enrique Silva Sima, también hubo personajes que yo sé que hay un querido amigo común que lo estima mucho, a Durán, que era un hombre también con una capacidad de razonar la realidad, a pesar de que era un radical de derecha, ¿ya? Pero yo te diría, el principal aprendizaje estuvo cuando de chico un instructor, podríamos decir, nos hacía leer los textos de Salvador Allende en el Senado. Ya, yo esto lo cuento, yo tenía como 14 años, nos hacía leer los textos de Allende en el Senado, sus discursos. Pero es imposible que tú leyeras solo el discurso si no leías también los otros discursos. Y me impresionó, por ejemplo, Bulnes, el senador Bulnes. Discursos de Frei Padre.
Entonces eran Oradores hombres, de antaño. eran hombres o de la senadora radical que se me va el nombre, Cafarena. Eran políticos de una capacidad de razonar, de hacer planteamientos importantes. ¿Ah? Yo creo que la retórica, esta capacidad de hablar, de convencer a través del discurso, de solventar el discurso en antecedentes concretos, razonables, en fin, eso se ha perdido. Y hoy día en la política vemos mucho el garabateo, la picantería, la banalidad. ¿Ya? Yo te digo, en el Senado, yo he estado en discusiones en el Senado, y probablemente deberían haber varios que no les da el ancho para ser senador, uno entendiendo la potencia de esa institución. Y también en todos lados, yo creo que en todos los niveles hay gente que entra con una idea amateur de la política, y luego se dan cuenta que tienen una responsabilidad, y yo creo que muchos, a partir de entender esa responsabilidad cívica, se van puliendo, van mejorando, y creo y hay algunos mucho, que no lo hacen. Y hay algunos que no, pero porque, bueno, así somos los seres humanos nomás. Es lógico que no ocurra eso. A mí me pasa mucho que de repente uno lo escucha hablar y recuerda a estos políticos antiguos, y que a uno le encantaba escuchar, como dice usted, la retórica, lo lindo que hablaban, que uno como que puede que no estuviera de acuerdo con lo que estaba diciendo, pero eran hombres que uno los admiraba profundamente. Y hoy ve uno un mundo político que está en otro mundo, que no está en sintonía con los problemas de la gente, además, que quizás se siente mucho. La gente ha optado por revisar la papeleta, y si conoce el nombre o el apellido, llega y marca sin saber la historia de la persona, si la persona es capaz. Incluso vemos a personas de la farándula metidos en la política, que siento que son muy poco aporte para la política, y esto es mi opinión personal. Claro. Y eso yo siento que es culpa de nosotros mismos. Somos nosotros los que alegamos mucho, los que nos quejamos mucho de esos políticos, que nosotros mismos somos los que marcamos, o ni siquiera nos levantamos temprano, nos levantamos ese día con la responsabilidad de ir a votar, porque somos muy buenos para exigir. Hoy en día yo siento que la falta de enseñarle a los jóvenes lo que es la política no los ha llevado por el buen camino, porque son muy buenos para exigir derechos y muy malos para saber que los derechos van de la mano con obligaciones. Y que estén esos políticos que uno mucho se queja, es responsabilidad de uno. Tal como lo dices tú, la gente a veces a uno le pregunta, bueno, pero ¿cómo yo participo haciéndome cargo del político que tengo? La cosa es muy fácil, es más fácil de lo que uno cree. Por ejemplo, no hay político que no le tirite a una junta de vecinos o a un club. Pero por favor, mira la palabra que estoy usando, le tirite. Y la gente cree que le están haciendo un gran favor. No, todo político, voy a estar como el mago el que enseñaba los trucos. Todo político se siente tremendamente motivado y emplazado cuando un grupo organizado lo invita a debatir, a conversar, a exponer. ¿Cuál es la tarea más fácil? El premio para el bingo. Esa es y que se ha convertido en un verdadero filtro. Que no, esta persona es muy buena porque, mira, regala bicicleta, si no es la pega, como dice mi padre, si usted pregúntele, ¿ya? Cuando le cuenten de la pavimentación la ve el alcalde, el consejo, el concejal. ¿Ya? La electrificación y los proyectos se llevan al gobierno regional. Nada que ver el parlamentario. Usted pregúntele a su parlamentario por la ley de AFP,
por la ley del consumidor, pregúntele por las jubilaciones, pregúntele por el sueldo básico, pregúntele por los problemas de abuso, por cómo mejoramos nuestra posición para que los jóvenes tengan acceso a la educación, a una educación de calidad, cómo se están mejorando aquellos procesos. Eso pregúntele, porque a ellos les corresponde hacer leyes. Al gobierno regional, a nosotros pregúntenos cómo administramos el Fondo de Desarrollo, por qué, cuánto ponemos a las comunidades más retrasadas dentro de la región, cómo las protegemos, cómo cuidamos al secano costero, cómo pensamos en el desarrollo de la agricultura en esta región. Esas cosas tenemos que ver nosotros. Y en el nivel de los alcaldes y concejales, el desarrollo de la comuna está de más decírselo. Usted puede convocar. Usted a través de su junta de vecinos, ¿ya? Si la junta de vecinos va la presidenta, el tesorero, el secretario y dos más, eso es el mejor escenario para que nadie dé cuenta de nada. Usted tiene que participar, tiene que ver que esa es el primer peldaño para ir subiendo en esta escala de convocar a quienes están en la administración, a quienes son sus representantes, convocarlos a hablar de lo verdaderamente importante. Pero si usted está ausente, queda la televisión y estos shows y esta tontera. Sí, pero es porque nosotros como ciudadanos estamos ausentes. Toda la razón. Nos dicen que ya queda poco tiempo, pero no puedo irme sin antes, también entendiendo el poco tiempo que nos queda. Para usted, su esposa es una persona tremendamente importante y lo conversábamos la última vez que estuvo acá. Me gustaría que usara estos últimos momentos que le quedan para quizás mandarle algún mensaje o darle las gracias por ser esa compañera que siempre ha estado con usted. Ella lo sabe perfectamente porque me preocupo todo el tiempo de decirle lo importante que es. No quiero, yo siempre voy a estar igual que en el living de la casa. Sí, esa es la gracia, esa es la gracia. Siempre le digo, no quiero que nadie te sorprenda abriéndote la puerta del auto, corriendo la silla. Quiero yo sorprenderte, porque ha sido ella alguien tremendamente importante. Es la persona que contiene, que impulsa. Yo creo que ni la mitad de las cosas que soy capaz a veces de hacer las podría hacer si no fuera porque ella en realidad me manifiesta su conformidad o me dice, mira, esto es. A través de ella me conecto con nuestros viejos, con nuestros papás. ¿Ya? El papá de ella es un hombre jubilado que trabajó toda su vida en un fondo. Mi padre, obrero agrícola también. Entonces, ella es... El cable a tierra. No solo el cable a tierra, es lo mejor que me ha pasado. Yo te lo contaba la otra vez. Es lo mejor que me ha pasado. Tenemos un hijo maravilloso, acoge muy bien al hijo de mi primer matrimonio, que yo tuve un matrimonio recortito, fue esto de ser cabro, andar atarantado. Y entonces constituye lo mejor, la Maggi es lo mejor que me ha pasado. Y me ayuda a estar siempre enfocado en este trabajo, tratando de no defraudar. Yo creo que eso es lo que debemos tener. Así como tú lo tienes en tu trabajo, y cualquiera lo tiene en su trabajo, el principal motivo que debemos tener todos es no defraudar, ¿ya? Y cuando los políticos, me hago cargo, nos enfoquemos en eso, en no defraudar, en no andar por la vida haciendo chambonada, la gente nos va a mirar distinto. Y parte por no defraudar a tu familia. ¿Ah?
que nadie le puede decir, ese es un principio que yo tengo, nadie le puede decir a mi padre, mire a su hijo, sino que honrarlo, honrar a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, que se sientan contentos de que tú pones empeño en hacer todo lo que de joven pensaste en hacer. Y quizá despedirnos con una frase que dijo la última vez que me llevó mucho, que era de que usted sentía que cada año que pasaba y cada momento que pasaba sí, era mejor que el anterior. Siempre, siempre. Todo año que pasa es mucho mejor que el anterior. Eso es porque hay que tener conciencia de todo lo bueno que te pasa, tener conciencia de todo lo hermoso que está pasando a tu alrededor, de que estás bendecido por, sin tener, esto lo digo bendecido en el sentido más amplio de la palabra, bendecido por toda la gente que conoces, por todas las posibilidades que tienes de resolver temas. Yo en off contaba de proyectos, hoy día hay un proyecto que me tiene metido que tiene que ver con las alfareras de Pañul, o en materia de descentralización que estamos empujando. Tuvimos reunión la semana pasada con el subsecretario Salaverry. Entonces, después que sales de La Moneda, ese palacio tan maravilloso, grande, o sales de Pañul por el camino de tierra, tú tienes que acordarte que como que estuvieran los ojos de tus padres mirando lo que tú estás haciendo. Entonces, lo que estés haciendo, hazlo con convicción, con cariño, como que si se tratara de ellos. Eso, o de tu esposa o de tu hijo. Eso yo creo que sería la forma que a mí me ha resultado para estar siempre conectado con nuestra gente. Muchas gracias, Fernando, por estar acá en la Casa de la Brujita por segunda vez. Una gran entrevista que había que repetir sí o sí, porque yo quería que la gente lo conociera más allá del core, conociera a Fernando Verdugo. Y yo quiero agradecer a cada uno de los que me acompaña cada semana en las entrevistas al desnudo en la Casa de la Brujita, lo que ustedes quieren saber de ella.